Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Para entender los orígenes de esta celebración, las causas que están detrás de la misma y sobre todo su sentido y actualidad, el día de hoy, no solo en México, sino en el mundo, están con nosotros en Observatorio Adriana Ortiz Ortega y Lucía Rafael de la Madrid. Acompáñenos. Pues ya estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula, en esta ocasión con Luis Javier Carranca, para hablar de este tema, Luis Javier, del Día Internacional de la Mujer. Quizá lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál es el origen y cuál es el significado de esta conmemoración anual? Pues digamos que tiene no más de 120 años. De los antecedentes más destacados sería, por ejemplo, que en 1909, en Estados Unidos, el Partido Socialista pugnó por la declaración de un Día Nacional de la Mujer y la reivindicación del voto de las mujeres. Al año siguiente, también en Copenhague, se reunieron para proclamar la importancia del voto de las mujeres en diversos mítines. Por ejemplo, también sucede que en 2013 se dan ciertas reuniones en Rusia. Creo que la fecha que más me llama la atención a mí fue que en Rusia en 900, estás un siglo atrás, no pasa nada. Sí, 1913, en 1917. Así es, perdón. En 1917, por ejemplo, se dio una reunión donde proclamaban paz y rosas en atención a gran parte de las mujeres y de la violencia que se había generado en Rusia a partir de la guerra. Y digamos que este día se deriva, digamos, de la salida del zar y que se proclama el derecho al voto de las mujeres. Esto es el 23 de febrero en 1917 y que como manejaban un calendario diferente es coincidentemente el 8 de marzo. A ver, entonces nos has subrayado mucho y aquí me gustaría detenernos como en esta primera vinculación, digámoslo así, en el fondo de este día hay el movimiento sufragista, es decir, el tema del derecho al voto. ¿Podríamos decir que esa es la primera causa que impulsa esta conmemoración? Sí, por supuesto. Creo que en el plano del reconocimiento de los derechos de las mujeres, lo que más se tomaba en cuenta o lo que más destaca es la nula participación política que tenían las mujeres. Se les veía relegadas, se les veía encerradas y se va buscando porque éstas tengan una mayor participación en la esfera política, de participación en general, pero creo que la más destacable es el derecho al voto. Quizá un dato importante a subrayar es que en ese entonces y todavía ahora no es una causa exclusivamente de mujeres, es decir, que algo interesante de este movimiento es que es un movimiento que involucra también de manera activa a hombres. Y ahí me gustaría escuchar tu opinión, porque además somos dos hombres ahora los que estamos hablando del tema, digamos. Claro, creo que sí es muy importante reconocer que el problema de género es un problema cultural y dentro de la cultura participamos todos. O sea, la cultura no se gesta, obviamente hay un grupo que suele ser dominante, en el caso de los hombres, pero la cultura permea en todos lados y como, digamos, la cultura permea en todos lados y como responsables también estamos los hombres, creo que es importante que nos hagamos responsables de ello y ayudemos a las mujeres al reconocimiento de sus derechos de forma igualitaria. Ahora bien, tenemos el derecho al voto, que es un derecho que mal que bien se va conquistando, obviamente, en los entornos de las democracias occidentales, pero después la agenda necesariamente se amplifica y se diversifica. ¿Cuáles son hoy o cómo han sido, digamos, la evolución de los temas de la agenda que acompaña, digamos, la celebración del Día Internacional de la Mujer, Javier? La evolución es muy particular porque en principio la agenda se constreñía nada más a la igualdad en cuanto a las leyes, la igualdad formal le llaman, mismos derechos, ¿no? Que tu constitución o que tus sistemas normativos reconozcan lo mismo para hombres y mujeres. Y conforme ha ido avanzando esto, desde la Carta de las Naciones Unidas, desde las declaraciones de derechos, incluso desde los tratados internacionales, se ha pugnado por una igualdad formal entre el hombre y la mujer. Ya en las leyes prácticamente ha sido estandarizado que se pugne por la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, el problema actual o con lo que nos hemos topado es que como el problema es cultural, en educación, en salud, en trabajo, en muchos ámbitos, en la realidad aún esta igualdad no se logra. Por ejemplo, en derecho a la educación
tema claro. A ver, dame Formalmente diríamos, tanto mujeres como hombres tienen el mismo derecho a la educación, pero si nos vamos a las cifras, podemos ver de que toda la población infantil, tanto niños como niñas, 2/3 partes de las personas que no tienen acceso a la información, a la educación, son niñas. Por ejemplo, también en el caso de analfabetismo, 2/3 partes de las personas analfabetas en el mundo son mujeres, ¿no? Y esto es un punto muy, muy importante si mezclamos con otra estadística, que es, digamos, que la mayoría de las mujeres que logran tener acceso de todos modos a esta educación tienen que salirse por cuestiones matrimoniales, por ejemplo, antes de los 20 años. Entonces, si vemos... ¿Tú dirías que de alguna manera podemos sostener que la cultura derrota al derecho, digamos, que no basta con esta igualdad formal en el reconocimiento de las normas porque hay resistencias culturales que impiden que el derecho surta efectos? Si vemos nada más el derecho como un libro de reglas, yo creo que sí, definitivamente. Okay. Si vemos el derecho combinado con políticas públicas y combinado con un conjunto de herramientas que sean capaces de derribar problemas culturales, yo creo que si bien solo se ve superado, como integralmente hablando, puede superar a la cultura. Y lo hemos visto, o sea, al final, actualmente yo creo que ya pocas personas se ponen a pensar sobre el derecho al voto de las mujeres y su importancia. Eso ya ha sido relegado, hasta cierto punto olvidado. Sí, incorporado, pero de todos modos la presencia de las mujeres en los cargos públicos de importancia es digamos, no voy a decir mínima, pero es muy poca con relación a la de los hombres. Exacto, digamos, ¿no? Y justamente ese sigue siendo el tema. Ya en la ley, las mujeres y los hombres somos iguales. En la práctica podemos ver que, no sé, por ejemplo, múltiples causas como que los hombres siguen teniendo mayor trascendencia en cargos públicos, ya sea porque a la mujer no se le considera adecuada para cargos decisorios o por mil y un razones, incluso educación, incluso machismo dentro de la estructura. Podemos ver que en la práctica, en la realidad, todavía sigue habiendo grandes problemas. Y sí creo que es importante mezclarlo o combinarlo nuevamente con la importancia del Día Internacional de la Mujer, que se me olvidó mencionar el dato de que en 1975 las Naciones Unidas reconocieron el Día Internacional de la Mujer, y a partir de esa fecha, digamos que ya se habla en un contexto internacional. La importancia es reconocer que tanto el derecho al voto fue un logro, y un logro importante que no tiene más de 100 años, no tiene más de... Sí. O sea, no tiene mucho tiempo y muchos logros todavía necesitan realizarse. Entonces es un reconocimiento de los logros realizados y un espacio de exigencia para mayores logros y una igualdad material entre hombres y mujeres. Una pregunta un poco más personal, Javier. Me doy cuenta por lo que oigo y por el tema que estamos tratando y por los datos que conoces y demás, que es una causa que te convoca, digamos, la causa de los derechos de las mujeres, ¿no? Te preguntaría por qué. Es decir, ¿por qué es un tema a ti, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, hombre, etcétera, etcétera, que te resulta un tema importante y que te resulta un tema que te mueve? Creo que en este caso, como en el caso de la lucha por muchos derechos, el eje principal, más allá de razón, es la empatía. Creo que si uno logra desarrollar empatía y ponerse en los zapatos de personas sin el mismo reconocimiento, oprimida, etcétera, es capaz de poder intentar, no comprender al 100%, porque eso es imposible, pero poder intentar comprender y luchar para que las cosas para todos sean mejores. Digo, quedarnos nada más sumidos en nuestras propias ventajas, en nuestras propias posiciones, al final me parece que también es una exigencia moral el reconocer los problemas de otras personas, reconocer los problemas de grupos que han sido históricamente vulnerados o relegados y acompañarlos en la lucha. Pues me parece muy interesante y me parece muy buen argumento. Y sobre todo me parece un argumento muy convocante para usted que nos escucha. Ese ejercicio de empatía quizá es el único medio con el que contamos para poder compadecer con los otros. Compadecer significa eso, padecer con otro, y ese padecimiento puede ser, en algunos casos, el resorte que nos lleve a la acción, a una acción que en este caso debe ser una acción transformadora, y de eso vamos a hablar después de un corte aquí en Observatorio con Adriana Ortiz Ortega y con Lucía Rafael de la Madrid. Quédese con nosotros.